Hola conexión, ¿cómo están? Muy buenas noches, estamos de regreso con el segmento La Voz. We are back this week con La Voz. Welcome back everyone. Bienvenidos y estamos de regreso hoy con un mensaje que se llama No normalicemos el pecado. No normalicemos el pecado. Este mensaje está inspirado en esta noticia, si la pueden poner por acá. Una noticia de acá de Guatemala, de Amatitlán, que pasó hace algunas semanas. ¿Qué pasó? Pues hace unos días estos jóvenes se subieron a asaltar un bus aquí en la ciudad de Guatemala y un pasajero portaba un arma. El pasajero repelió el ataque, mató a un asaltante y pues dejó herido al otro. La mamá del joven que falleció lamentablemente pues llegó al lugar y la mamá exigió justicia y dijo: mi hijo no le hacía daño a nadie, mi hijo solo asaltaba, pero él no mataba a la gente, usaba el arma solo para asustarlos. ¡Que alguien me explique! Y yo le pregunto, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ella está diciendo que su hijo se dedicaba a robar, pero que no le hacía daño a la gente. ¿Cómo es esto normal? ¿Cómo puede esto? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Es una bombshell. Yo no lo puedo creer que alguien normalice o que vea como algo bueno el hecho de ir a quitarle las pertenencias a alguien. De esta noticia podemos sacar muchas conclusiones y tenemos mucho para debatir. Pero lo que quiero que usted se concentre hoy es en que no tenemos que normalizar el pecado. Yo estoy de acuerdo con que la mamá ame a su hijo, pero este joven definitivamente estaba cometiendo un delito. Él estaba robando. La Biblia claramente en los 10 mandamientos que escribió Dios con su dedo en unas tablas dice: no robarás. Y este joven se estaba dedicando a una actividad delictiva o criminal que también es penalizada por las leyes de Guatemala. Pero ella dice: no es nada malo, porque no los mataba, solo les robaba sus pertenencias, su billetera, su teléfono, yo qué sé qué más, pero no los mataba. Para ella era normal salir a asaltar y estamos normalizando el pecado. Después de ver esto, lo peor es que yo empecé a hacer un poquito de memoria y muchas veces en la calle escuchamos que el presidente, que el alcalde, que el gobernador robó pero hizo obra. Es exactamente lo mismo. Sí, pues robó, es cierto que robó, pero hizo una calle, construyó una escuela, dejó algo para el pueblo. Pues está bueno que roben, pero que hagan algo. Estamos una vez más normalizando el pecado. Y esto se puede repetir en muchos escenarios. Le pongo otro ejemplo: la mentira. Es que hasta tarde, si me levanté tarde, llamo al jefe: mira vos, fíjate que un accidente por acá, hombre, y va a llegar una media hora tarde porque no puedo pasar. Estoy mintiendo. Mentira es mentira, pecado es pecado. Robarse un quetzal, robarse 1 millón es pecado. Ser corrupto y robarse dinero de los impuestos es pecado. Es que todos recibieron una parte y ni modo que yo me quedara sin la parte que me correspondía. Recibí dinero de corrupción. Pecado es pecado. Y quiero que vean esto específicamente en Romanos 6:23. La Biblia es clara, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia no se anda con cuentos. La paga del pecado es muerte. La ley guatemalteca es mucho más flexible, porque si usted es hallado culpable de un delito, pues se puede ir a la cárcel, se puede ir a cadena perpetua, se puede ir a prisión domiciliar. O sea, usted está preso, pero no está preso, no puede salir del país, o puede pagar una fianza. Basta, bueno, pues pague usted ahí un dinerito y ya. Se olvidó el tema. Pero la Biblia no es nada flexible. La paga del pecado es muerte. Y pecado es pecado. Aquí no dice si usted se robó un quetzal, se robó 100 millones, pecado es pecado. Y la condena para el pecado es muerte. No normalicemos entonces el pecado. Otro pecado que es muy común: el adulterio. Hay mucha gente que es adúltera, que está en infidelidades y que dicen: sí, pero si no se da cuenta no pasa nada. Pero mientras te siga pasando para el gasto, no pasa nada. Está bien, todos lo han hecho. Todos los hombres, todas las mujeres engañan y no importa, no pasa nada. Mucha gente ha normalizado estos pecados. No normalicemos el pecado. Ese es el mensaje de hoy. Déjenme leer la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 20. Dice:
ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, usted ya sabe el mensaje de Dios, usted ya conoce el mensaje de gracia y misericordia de Dios, usted ya salió de ese mundo pecaminoso, usted ya le entregó su vida a Jesús, dice, y se enreda otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si usted ya conoce la palabra de Jesús y si usted vuelve a caer en el pecado, es peor. Y aquí dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, hubiera sido mejor estar en una época pre-Jesús que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, aquí dice, es mejor vivir sin conocer a Jesús que conocer a Jesús, aceptarlo y después volver a la senda del pecado. Es mucho mejor, y es lo que le pasó a aquel ladrón en la cruz. Él no sabía nada de Jesús, pero llegó a un punto donde se arrepintió y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dio perdón y él obtuvo la vida eterna. Pero no sirve que usted se convierta al cristianismo y que usted, ya conociendo la verdad, vuelva y repita los pecados de los cuales posiblemente usted ya fue rescatado. No normalicemos el pecado. El llamamiento de Dios es justamente este: conocerlo y vivir lo más apegado posible a su palabra y a su santa voluntad. No es normal. El pecado no es normal. Recuérdese que dentro de las fuerzas que tenemos, Jesús viene y nos da ese extra para poder vencer ese deseo carnal de cometer un pecado. En Jesús todo lo podemos, y solamente estando en una comunión permanente con Jesús podemos ir superando poco a poco esos pecados. Y sí es cierto, tenemos gracia y la gracia es para todos y la gracia es infinita y es para perdonar todos los pecados. Pero recuerde que también la Biblia dice: era mejor que no me conocieras, porque ahora que me conoces y sabes la verdad, pues decides regresarte como un perro al vómito. Así que, onda. Los invito a que no normalicemos el pecado. Let's say no sin, and let's go back to the studio.